Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Muy buenos días a todos. Comenzamos entonces con nuestra primera sesión del día de hoy que denominamos Conferencias del Maestro. Nuestra primera conferencia será dictada por la doctora Diana Carolina Moncada Bonilla. La doctora Diana Carolina es médica internista de la Universidad Pontificia Bolivariana y es especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. Labora con nosotros como infectóloga en nuestro Hospital San Vicente Fundación de Medellín. La doctora nos hablará del abordaje epidemiológico y diagnóstico del COVID-19 en urgencias. Adelante, doctora. Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar hoy aquí nuevamente con ustedes. Entonces vamos a hablar del diagnóstico de COVID en urgencias. Quiero que tengan en la mente 3 preguntas que van a responder a lo largo de la discusión. Y es primero, vamos a tener una mujer previamente sana que ingresa al servicio de urgencias con 4 días de fiebre, mialgias, fatiga, tos, pérdida del olfato y pérdida del sabor. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la mejor prueba diagnóstica para ordenarle a esta paciente? La segunda pregunta es un hombre de 65 años que tiene un mieloma múltiple y viene a hospitalizarse para quimioterapia intrahospitalaria. Este paciente está asintomático y niega contactos de exposiciones a COVID. ¿Cuál sería la prueba que utilizarías para una tamización? Y la tercera pregunta es un hombre de 28 años que asiste a la consulta con un resultado de una prueba rápida para COVID-19 que reporta una IgM positiva con IgG negativa. El paciente está asintomático. ¿Cuál es la conducta que debes tomar? Teniendo en cuenta estas 3 preguntas, entonces vamos a empezar lo epidemiológico. 41 millones de casos en el mundo, de los cuales 1.129.000 muertes aproximadamente. Todo absolutamente el planeta está, excepto la Antártida, hay casos de COVID. Y vemos aquí, en esta gráfica que tenemos diferentes naciones que están en diferentes momentos epidemiológicos. Vemos algunas naciones como Estados Unidos y Brasil que no hicieron muchas medidas de contención y eso permitió que tuvieran una curva bastante ancha, con bastante número de casos de manera sostenida, pero tenemos otros países que hicieron en alguna medida medidas restrictivas para disminuir la transmisión en el primer pico y ahora están presentando episodios de segundas oleadas, como es lo que estamos viendo en este momento en Italia, Francia, Reino Unido y otras naciones, incluso Colombia. Vemos acá entonces que COVID en el mundo, tenemos los 10 países con más afectación por casos y mortalidad y Colombia está en el 7º puesto de esta lista. 5 de los 10 países son países latinoamericanos y tristemente altas tasas de mortalidad como en México y en Perú. En Colombia hemos tenido, nuestro pico más importante fue en agosto, pero ustedes saben que hemos tenido diferentes momentos epidemiológicos en Leticia, en Antioquia, Barranquilla, etcétera, pero ahorita estamos teniendo un resurgimiento de los casos con un aumento de nuevo de los casos en todas las regiones. Cuando en diciembre del 2019 en Wuhan empezaron a aparecer los primeros casos y lo que va corrido desde del año y es que en todo el mundo hay casos, han aparecido miles de preguntas y una de ellas es, bueno, ¿y cómo se diagnostica? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Entre otras millones de preguntas de si remdesivir, si hidroxicloroquina, que si se mueren, cuál es la tasa de gravedad, etcétera. Tenemos entonces que en las manifestaciones clínicas siempre habíamos pensado que está este espectro, que son los pacientes asintomáticos, aquellos pacientes que tienen síntomas leves o pacientes que tienen enfermedad moderada grave. Y basado en los estudios chinos iniciales, sabíamos que la mayoría de los pacientes se van a ubicar acá, 81%, en enfermedad moderada o grave se pueden ubicar un 14% que amerita hospitalización y enfermedad grave que necesite UCI un 4 a 5%, con una mortalidad según China del 2%, pero en otras regiones como Colombia es el 3% y en otros países hasta 11%, como en México. Este estado presintomático ya lo venimos mencionando más a menudo porque los estudios que han seguido pacientes teóricamente asintomáticos han encontrado que en el transcurso de la observación sí desarrollan algún tipo de síntomas y ese porcentaje es variable, es decir, los pacientes que consideramos asintomáticos no necesariamente son asintomáticos, pueden ser únicamente presintomáticos y durante los periodos de observación desarrollar síntomas. Recordemos que la presencia de síntomas aparece en el día 5
como mediana y que el 97% de los pacientes los desarrollará en los primeros 11 días. Acá tenemos entonces resultados de PCRs y cultivos que pueden ser positivos desde días tantos días antes como 5 días antes del primer síntoma que se consideró cardinal para COVID. Vemos en esta tabla entonces que ningún síntoma tiene 100% de frecuencia. Incluso la fiebre no está presente en el 100% de los pacientes y esa es la razón por la cual ahora se es más sensible con la presencia de cualquier síntoma que pueda ser sugestivo de COVID y no se requiere que estén en simultáneos la tos y la fiebre como ocurrió al principio de la pandemia. Han aparecido otros síntomas como la geusia y la anosmia que si bien no son muy frecuentes están muy correlacionados con que la prueba del paciente termine siendo positiva. Entonces recordemos fiebre, fatiga, tos especialmente seca, síntomas gastrointestinales, odinofagia súper importante y los síntomas de ageusia y anosmia son correlacionados con el desarrollo de enfermedad y confirmación de la enfermedad. Sin embargo, les hago aquí una aclaración. El diagnóstico clínico no es específico y tiene dos problemas. Yo puedo no diagnosticar a los pacientes y de esa manera no controlar la diseminación en la comunidad, o puedo incluso, si solamente hago diagnóstico sintomático, hacer un sobrediagnóstico en hasta el 98% de los casos. Aquí el Instituto Nacional de Salud nos trata de separar la evolución de la enfermedad en 3 estadios, donde la mayoría de las personas se van a quedar aquí, síntomas iniciales, una alteración leve en el hemograma con linfopenia, y otro porcentaje menor, como lo mencionábamos ahora, va a progresar a síntomas, a hipoxemia que amerite suplemento de oxígeno y un porcentaje menor a enfermedad respiratoria grave como un SRA, sepsis o injuria miocárdica, en los que la respuesta inflamatoria es quien comanda esa respuesta. Recordemos que COVID es un virus RNA, es un virus envuelto y tiene aquí unas proteínas estructurales que están señaladas y eso es importante porque de eso dependen las pruebas diagnósticas. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? Tenemos cultivos virales, tenemos detección de RNA, tenemos detección antigénica midiendo la nucleoproteína viral y tenemos detección de anticuerpos. Con respecto al cultivo viral, lastimosamente no está ampliamente disponible, es un examen muy especializado, pero sirve para demostrar la viabilidad viral. Nos ha enseñado mucho de cuánto tiempo dura un paciente contagioso. Vemos aquí en esta gráfica pacientes que tienen enfermedad leve, los cultivos suelen ser positivos únicamente hasta el día 8, y en esta gráfica vemos acá que los pacientes que tienen enfermedad grave, lo máximo de positividad de los cultivos es hasta el día 20, y esto nos ha dado luces de cuánto tiempo tenemos que aislar un paciente. El diagnóstico molecular, entonces es la prueba más ampliamente disponible. El propósito es detectar la presencia de RNA en la muestra, no necesariamente está hablando de virus disponibles y tiene un límite de detección que puede hacer que la sensibilidad varíe. Recordemos que la detección molecular es la detección de la fluorescencia que se presenta cuando se hace el primer, encuentra a su secuencia complementaria y en eso lo denominamos ciclos de amplificación. Entre más temprano amplifique, más cantidad de RNA hay en la muestra y entre más tardío amplifique, significa que menos cantidad de RNA hay en la muestra. Y establecer ese punto de corte hace que la sensibilidad no sea al 100% y en las pruebas de PCR tenemos una sensibilidad del 70%. Y aquí viene la primera alarma, ojo, que una prueba negativa no siempre descarta la enfermedad. Y hay unas condiciones analíticas como el tipo de muestra en el que se tomó, cómo se conservó, si había medio de transporte viral, cadena de frío y otras consideraciones. Además que hay varios esquemas, hay varios protocolos que diagnostican diferentes genes y eso también da una variación en la sensibilidad. ¿Cuál es el mejor momento para hacer la PCR? Entonces, sin duda, en las muestras respiratorias, como vemos acá, es la mejor muestra porque es la que más tempranamente es positiva y se empieza, digamos, a caer su positividad después de la primera semana. Y en muestras respiratorias bajas, que también son muy importantes, que es esta curva roja, que es el lavado broncoalveolar, es una muestra muy importante en el paciente que ya lleva varios días de instauración de la enfermedad y tiene neumonía, pero no muy tempranamente porque no aparece tan temprana la PCR positiva en el lavado broncoalveolar. Entonces la utilidad de la PCR es para detectar casos confirmados, ya sea sintomáticos o asintomáticos, es muy específica, realmente es muy raro que haya falsos positivos y cada vez es menos importante para definir la duración del aislamiento y la definimos es por los estudios que muestran la viabilidad en cultivos.
La detección antigénica es la segunda técnica de la que vamos a hablar. Es una técnica muy ampliamente disponible, es realmente fácil de hacer, utiliza una técnica que se llama flujo lateral y básicamente es ingresar la muestra del paciente, una muestra respiratoria o de saliva, y esa muestra se encuentra con un anticuerpo dirigido contra la nucleoproteína de COVID y marca estas test y marca las rayitas que vemos acá en esta muestra. ¿Qué ventajas tiene? Es muy rápido, solamente es cualitativo, te dice presencia o ausencia, lo puedes tener tan corto como 60 minutos y se correlaciona muy bien cuando el paciente tiene altas cargas de RNA, pero si el paciente tiene bajas cargas, realmente la sensibilidad cae bastante. Aquí vemos entonces que siendo la PCR la línea roja, el límite de detección de la PCR es el más bajo de todos, en la línea azul está la viremia y vemos por acá que acá se ubica el antígeno tiene un límite de detección más alto que la PCR, es decir, necesito más virus para poderlo diagnosticar y en este rango yo puedo tener pacientes sintomáticos que tienen el antígeno positivo, como pacientes sintomáticos que tienen el antígeno negativo, siendo infecciosos. Entonces, el Instituto Nacional de Salud estandarizó esta muestra y aquí vemos dónde la vamos a utilizar. Vamos a utilizar antígeno en los pacientes que tienen una enfermedad sintomática de menos de 11 días de evolución, donde el rendimiento es mayor, la sensibilidad puede ser hasta el 90%, y lo podemos utilizar como una segunda alternativa en los pacientes que se expusieron a COVID en los últimos 11 días, no en otros escenarios. Ahí quedan en las diapositivas en cuáles no deberíamos utilizarlos. En San Vicente hemos evaluado el desempeño de los antígenos y hemos encontrado que cuando los pacientes ingresan al servicio de urgencias y les hacemos antígenos, una importante proporción son negativas porque eso tiene que ver con la endemia en el momento de la comunidad del virus. Y en los casos negativos repetimos el antígeno y que hemos encontrado acá, que en un 4 a 20% la PCR le adiciona al antígeno. Entonces, paciente con antígeno negativo se debe repetir un nuevo test. Idealmente debe ser una PCR y cuando lo hacemos en el Hospital San Vicente Fundación encontramos hasta 20% más de diagnóstico. Ahora vamos al diagnóstico serológico, es básicamente la detección de IgM, IgG o IgA específica para COVID. Vemos acá en esta gráfica de nuevo la cinética del RNA del virus y acá en la línea punteada vemos cómo va aumentando la sensibilidad de los anticuerpos totales en el tiempo y que de manera simultánea casi aparecen la IgG y la IgM, pero que se van, digamos, disminuyendo en la medida en que pasa el tiempo. ¿Cuál es el momento en el que serían más sensibles y específicos estos anticuerpos? Como vemos acá trazado en esta línea, más o menos después del día 18, es cuando estos anticuerpos tienen un adecuado rendimiento, pero esto depende de la técnica, si lo hago por quimioluminiscencia, si lo hago por ELISA o si lo hago por ensayo de flujo lateral. Lastimosamente nosotros tenemos ensayos de flujo lateral que tienen la menor sensibilidad, que son los que están ampliamente disponibles y que ustedes de pronto han conocido, que es lo que se denomina la prueba rápida de anticuerpos de COVID, que detecta IgM y IgG en sangre. Vemos acá la interpretación, si todas las líneas incluyendo el control son positivos, es un caso positivo. Si la IgG es positiva con el control significa que el paciente tuvo una infección pasada, pero si tenemos solamente la IgG positiva, esta es una prueba no interpretable. Y el problema es que pasa mucho y esto se debe a reacciones cruzadas con otros antígenos. Entonces las serologías realmente en la actualidad tienen fines muy específicos, se hacen para detectar donantes de suero, se hacen para estudios de seroprevalencia, pero tienen un valor muy limitado en el diagnóstico de la enfermedad aguda y la IgM positiva solo es una prueba no interpretable. En resumen, estas son las pruebas diagnósticas que tenemos con sus bondades, digámoslo así, pues la prueba de antígenos muy rápida, muy ampliamente disponible, muy fácil de hacer, el problema es la sensibilidad que puede ser muy baja. La prueba de PCR se demora más, necesita un laboratorio más especializado, pero es mucho mejor, es mucho más eficiente en diagnosticar al que realmente tiene y descartar la enfermedad. Y la detección de anticuerpos que, como vimos, tiene muy pocos escenarios en los que se puede hacer. El nexo epidemiológico es relevante. Cuando empezó COVID, sí, siempre preguntábamos si había tenido contacto con alguien con COVID, pero hoy que la enfermedad se disemina en la comunidad no es importante para hacer el diagnóstico, pero sí tiene un papel. Y es, si a usted al servicio de urgencias le llega un paciente que va a hospitalizar por otra patología y ese paciente le dice que tuvo contacto con un caso confirmado de COVID en los últimos 14 días, ese paciente necesita pruebas de tamización y protocolo de aislamiento hospitalario en caso de estar asintomático. Y si es un paciente ambulatorio, necesita autoaislamiento en casa. ¿Qué hay acerca de la inmunidad a largo plazo? Entonces, lastimosamente, al menos lo que tiene que ver con inmunidad mediada por anticuerpos cae más o menos entre unas 12 a
10 a 12 semanas después de la enfermedad y no sabemos realmente si esto quita completamente la protección, pero además hay inmunidad celular que queda, esa no la cuantificamos y esa puede ayudarnos a combatir futuras infecciones. Eso todavía hay un bache en el conocimiento. ¿Qué hay de reinfecciones? Entonces, si un paciente tuvo una infección por COVID y ahora viene 3 meses después sintomático, lo devuelvo diciéndole que eso es otra cosa. Lastimosamente no. Ya hay evidencia documentada que sí hay reinfecciones por cepas distintas. Hay al menos estos casos muy bien documentados en la literatura. Posiblemente haya muchos más. El problema es que documentarlos no es sencillo porque hay que tomar pruebas, hay que comparar el virus de la primera infección con el virus de la segunda infección y eso es bastante complicado en la práctica clínica. Pero sí hay reinfección. ¿Qué tanto eso está aportando a los nuevos casos y a las segundas oleadas? Todavía es desconocido. ¿Qué se aproxima? Pruebas en saliva, y esto es excelente porque la saliva se correlaciona perfecto con el aspirado nasofaringeo, no el hisopado nasofaringeo, que es la muestra ideal, y se correlaciona perfecto y además tiene más altas cargas virales, es decir, que tiene más capacidad de detección por el RNA. También se aproximan estudios en animales en los cuales se han utilizado perros para oler muestras de pacientes que tienen y no tienen COVID, y tenemos el ejemplo de la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Antioquia en asocio con San Vicente Fundación, en el cual los perros tienen un buen valor predictivo negativo, son capaces de decir que muestra no tiene COVID, pero vienen, digamos, faltan todavía estudios en el escenario clínico y cómo se pondrían en práctica. Para terminar y para dejarles digamos, un resumen de lo que tiene que ver con el diagnóstico, entonces les quiero compartir el algoritmo que diseñamos en San Vicente Fundación de cuál debería ser el orden de las pruebas que vamos a utilizar. Entonces tenemos acá que los pacientes de menos de 11 días de evolución de los síntomas siempre deben tener una prueba para SARS, ya sea PCR o antígeno. Nosotros escogimos antígeno porque es rápido de hacer, y siempre adicionar un panel viral. Ojo, porque hay virus respiratorios sincitial, influenza y otras enfermedades que también matan a los pacientes. Si el antígeno es positivo, la enfermedad por COVID se confirma. Si el antígeno es negativo, y aquí quiero hacer énfasis, antígeno negativo no descarta la enfermedad, deben ordenar una PCR para poder descartar la enfermedad. Si la PCR es positiva, se confirma. Si la secuencia antígeno-PCR fue negativa, se descarta la enfermedad. Hay una zona gris entre el día 11 y el día 14, son esos pacientes que ya llevan muchos días para hacer un antígeno, también llevan muchos días para hacer una PCR, pero es la PCR la herramienta para hacer en este momento. Si es positiva, se confirma, y si es negativa, se puede complementar con una serología cuya interpretación mencionamos anteriormente. Y si el paciente lleva más de 14 días de evolución de la enfermedad, que es realmente raro que lleguen con tanto tiempo de evolución, se debe hacer en simultáneo una prueba de anticuerpos con una prueba de PCR para excluir o confirmar la enfermedad. Con respecto a la tamización de la población asintomática, entonces los pacientes que son asintomáticos y que no describen que han estado en contacto con un caso confirmado de COVID en los últimos 14 días deben ir a PCR para descartar si son infecciones asintomáticas, y los pacientes que se van a tamizar que son asintomáticos pero que sí describen un contacto de riesgo, se podría utilizar el antígeno, idealmente la PCR, pero se podría utilizar el antígeno como prueba diagnóstica. Ahora volvamos a las preguntas. En la mujer que vino sintomática con pocos días de evolución, sin duda es la PCR. Si la tengo disponible, la prueba la que debo ordenar. Si no, ordeno un antígeno, y si este es negativo, requiere confirmación de la negatividad. En el hombre que viene a la quimioterapia que está asintomático, recordemos que está asintomático y no tiene nexo epidemiológico conocido con COVID, entonces debemos utilizar una PCR, no es candidato a ninguna de las otras pruebas. Y el paciente que viene a la consulta, que trae una prueba rápida que reporta una IgM positiva con IgG negativa, recordemos que es una prueba no interpretable. Si el paciente está asintomático, no hay que establecer ninguna conducta si no tuvo un contacto estrecho conocido con COVID. En conclusión, COVID-19 es la pandemia más devastante sin duda que hemos tenido que vivir nosotros en términos sociales, económicos y educativos. La presentación clínica y los síntomas son variables, no puedo hacer diagnóstico únicamente a partir de síntomas porque bajo la probabilidad de controlar la enfermedad y sobrediagnostico muchas cosas. También es importante hacer la confirmación diagnóstica y el diagnóstico diferencial. Ojo que hay otras cosas que llevan al paciente a estar grave, otras infecciones respiratorias, ninguna prueba 100% sensible, en muchas ocasiones se requiere más de una prueba.
y estas pruebas son para utilizar de manera complementaria, casi nunca son lo suficientemente excluyentes. Siempre preguntar por nexo epidemiológico, no porque sea importante para el diagnóstico del paciente sintomático, sino porque es importante cortar las cadenas de transmisión, tanto dentro como por fuera del hospital. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Hasta este momento nos han llegado 2 preguntas. La primera de ellas dice, en la hipótesis de que los anticuerpos solo duran 3 meses, entonces, ¿cuál es la utilidad de una vacuna? Ok, estos anticuerpos que se han medido que duran poco se ha correlacionado con que la enfermedad es más leve, entonces en ese sentido los anticuerpos caen. Puede que no haya habido un estímulo suficiente del sistema inmune. Recordemos que las vacunas utilizan uno o varios antígenos del virus, utilizan RNA del virus y utilizan unos potenciadores que hacen que el sistema inmune se refuerce. Y eso es solamente desde el punto de vista de anticuerpos, ¿cierto? Pero la inmunidad es más compleja que eso y hay inmunidad mediada por células. Y la inmunidad mediada por células tal vez es la mejor esperanza en COVID y es cómo, a pesar de que los anticuerpos caigan, la inmunidad mediada por células es capaz de enfrentar la enfermedad. O lo que tampoco sabemos es, si yo tuve una enfermedad, bajé los anticuerpos, si tengo un booster que llamamos, es decir, un refuerzo de la inmunidad con una segunda exposición y en ese sentido vuelven a subir los anticuerpos, como el caso de hepatitis B, por ejemplo. Entonces, por ahí todavía hay muchas dudas, pero lo importante de los anticuerpos es encontrar el antígeno más constante, que varíe menos, más inmunogénico y con un adecuado potenciador para que estimule tanto la inmunidad humoral como la celular. Creo que queda muy clara la respuesta, no se limita a la respuesta inmunológica a anticuerpos, hay otro grupo y ahí se justifica la vacuna. La segunda pregunta tiene que ver con un asunto muy clínico y nos preguntan por la cefalea. Nos preguntan qué tan frecuente puede ser la cefalea, como nos expuso usted frente a los síntomas, y si hay un grupo poblacional específico que sea más susceptible o que presente más frecuentemente cefalea. No hemos notado, pues, digamos, en la atención de los pacientes o incluso en los colaboradores que han desarrollado enfermedad que la cefalea se presente más en algún grupo que otro. Es más frecuente de lo que pensábamos al principio y son cefaleas de importante intensidad. Si la gente digamos que dice que no son la peor cefalea de su vida, pero sí son cefaleas que incomodan mucho los primeros días de la enfermedad, normalmente los primeros 5 días. Entonces no hay un grupo poblacional en el que se relacione, pero la cefalea sí es un síntoma que antes se despreciaba mucho y realmente es más frecuente de lo que creemos y más intenso de lo que creemos. Muchas gracias. No han llegado nuevas preguntas, pero yo creo que vale la pena con la alerta roja hospitalaria que surgió anoche del gobierno departamental, que nos cuente su opinión al respecto y de pronto que como nuestro público es básicamente personal de salud, ¿qué implicaciones tiene? Porque hay como mucho ruido frente al tema y en realidad este es un asunto que tiene que ver mucho solo con el ámbito hospitalario y con quienes manejamos a los pacientes COVID más de mediana y alta complejidad. Así es. Bueno, lo primero es que lo que se teme es que hayan oleadas en simultáneo, es decir, que hayan oleadas de COVID más oleadas de pacientes crónicamente enfermos, que es lo que está ocurriendo en este momento, y los pacientes crónicamente enfermos están ocupando las camas de UCI y no hay cómo maniobrar en las instituciones hospitalarias para desocupar unas camas y ocuparlas por pacientes COVID. Entonces, una cosa muy importante es, no se van a declarar aparentemente cuarentenas obligatorias. Usted como personal de salud trate de declarar cuarentenas voluntarias. No hay una manera que no sea aislarse de evitar la cadena de transmisión. No existe una manera distinta a aislarse para evitar las cadenas de transmisión. Y en este punto, cuando los casos van en aumento, la única solución es frenar la cadena de transmisión, porque los hospitales ya aumentaron su capacidad hospitalaria, ya no hay cómo más aumentar la capacidad hospitalaria, ya nos preparamos y resulta que las camas se ocuparon por otras patologías. Entonces, ustedes tienen que ser muy amplificadores de esta información y es decir, hay que evitar la infección. La única solución en este momento es evitar la infección. Lo otro es que no todos los pacientes necesitan manejo hospitalario, promuevan los pacientes que tienen diagnóstico que compren el pulsoxímetro y que se monitoricen en la casa, ¿cierto? Recuerden que es la hipoxemia lo que marca el pronóstico y el desenlace de estos pacientes y tratarla tempranamente cambia el desenlace de los pacientes. Entonces también promuevan desde ese punto de vista que la gente se aísle y que cuando tiene diagnóstico confirmado no tiene que estar en el hospital, pero puede hacer un monitoreo adecuado para evitar llegar a una unidad de cuidados intensivos.
Doctora Diana, le agradecemos mucho, creo que el tema ha quedado muy claro, falta comprender mucho de la enfermedad, pero creo que usted nos ha hecho un muy buen resumen. Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.